Vamos con una nueva entrevista, estamos con Percy Medina, jefe de la misión de IDEA Internacional. Por supuesto, le damos la más cordial bienvenida. Percy, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre la tipificación del delito de financiamiento ilegal. Por supuesto, sabíamos hasta esta parte, se habían presentado diferentes proyectos de ley hablando del financiamiento ilegal como delito. Y el día de ayer la Comisión de Constitución se reunió, se hicieron diferentes propuestas sobre sanciones. Sin embargo, ese debate va a continuar el día viernes. Sobre lo expuesto el día de ayer es que vamos a conversar, ¿no? Aquello que se ha propuesto, aquello que podría funcionar, aquello que no tanto quizá y aquello que aún no se ha puesto en discusión. ¿Qué te pareció en principio el debate? Bueno, este es un tema bastante delicado, ¿no? Porque supone la posibilidad de que alguien pierda la libertad. Y entonces con esto se está lanzando también un mensaje acerca de qué es lo que se quiere sancionar y a quiénes. Y entonces tiene que trabajarse no solamente desde la perspectiva del tipo penal, que esté adecuadamente sustentado, que sea preciso, que responda a la vulneración de un bien jurídico, en fin, una serie de elementos más técnicos, digamos, del tipo penal, pero articulados al hecho de cómo se da la legislación general sobre el tema de partidos y financiamiento de partidos. Es decir, cuál va a ser la responsabilidad, por ejemplo, de las organizaciones políticas en relación con el tema. Cuál va a ser la responsabilidad de los candidatos y de los líderes. Porque no se trata de encontrar acá un chivo expiatorio que sea el que finalmente tiene toda la carga penal, pero que libera de responsabilidad a todos los demás actores. Entonces, este es un tema realmente delicado que tiene que pensarse, digamos, globalmente, en el conjunto de incentivos y sanciones que hay en relación con el tema del financiamiento. Por supuesto, y qué bueno que lo menciones, porque el día de ayer se hablaba de la figura del tesorero, ¿no? Pero que eran dejados de lado las figuras del administrador, como has dicho, el candidato, la organización política, ¿no? Afortunadamente, pues, el debate va a seguir el día viernes, ¿no? Y lo que se ha dicho es que se va a acompañar este debate con la participación de penalistas y especialistas invitados, ¿no? ¿Cuál tendría que ser el papel de estos especialistas y penalistas para que, por supuesto, el debate sea mucho más rico, sustancioso y efectivo en la práctica? Hay dos aspectos a cuidar, ¿no? En primer lugar, que el tipo penal esté muy preciso, que sea muy claro y que no vaya a abarcar conductas que no desean penarse, ¿no? Penalizarse, pero por otro lado que haya coherencia en el conjunto del régimen sancionatorio sobre el financiamiento ilícito, es decir, que también las normas administrativas, de sanción administrativa, sean coherentes, ¿no? No puede ser, por ejemplo, que algo que esté establecido como una sanción leve en materia administrativa termine siendo también delito, una sanción penal, ¿no? Un delito. Sería una incoherencia. Entonces, eso supone el pensar las cosas con más calma y el establecer que quienes vayan a ser reprimidos con esta sanción penal sean las personas que realmente manejan el dinero, porque muchas veces los tesoreros o quienes aparecen como tesoreros partidarios no son los que reciben el dinero ni los que distribuyen y manejan el dinero fuerte, sino son simplemente los que manejan las cuentas, es decir, reciben información y sobre la base de esa información hacen los informes hacia la OMPE, pero ordenan, digamos, esas personas podrían no estar, digamos, con la información suficiente o en las condiciones de tomar decisiones como para ser penalizadas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que nadie va a querer ser tesorero para decir, si yo no manejo el tema de fondo y después me van a responsabilizar, ¿cómo queda esto? Así que yo creo que hay que pensarlo bien para ver cómo se abarca también la responsabilidad de quienes realmente toman decisiones en los partidos políticos. Entre las sanciones propuestas voy a mencionar algunas para que puedas comentarlas. Si el tesorero recibe aportes de fuentes prohibidas, de 2 a 5 años de cárcel. Si el tesorero recibe donaciones por encima de los topes establecidos de ley, de 2 a 4 años. Si el exceso supera el 50% del tope, de 3 a 6 años. Si el tesorero no cumple con entregar los informes económicos financieros, de 1 a 2 años, y aquí me detengo porque estamos hablando ya no de financiamiento ilícito, ¿no? Acá ya la figura es bastante confusa, estamos hablando de entregar informes. Así es, que sería una infracción administrativa, digamos, ¿no? Claro, lo que tú mencionabas, incluso cuando se dice entregar en el plazo una demora, no es la renuencia de entregar, sino una demora, podría acarrear una sanción penal, lo que parece evidentemente desproporcionado. Por eso yo creo que hay que trabajar esto técnicamente, ¿no? Para establecer una gradualidad en las sanciones, establecer coherencia entre la sanción penal y la sanción administrativa, establecer también cuál es el marco general de incentivos que queremos generar, ¿no? Porque esto lo que buscará es
que las conductas de los partidos se adecúen a una determinada dirección, ¿no? Que es a una mayor transparencia, por supuesto, a recibir los aportes que están establecidos en la ley, a reportarlos a tiempo, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace un conjunto de regulaciones que generen eso? ¿Y cómo se evita que haya una manera de sacarle la vuelta? Si, por ejemplo, simplemente se penaliza a alguien que puede ser un chivo expiatorio, estamos abriendo el espacio para que se le saque la vuelta. Se ha hablado de la posibilidad, por ejemplo, de sanciones políticas a la organización. Es decir, por ejemplo, se propuso congelar el registro e impedir que una organización postule candidatos. Es una manera que puede utilizarse como complementaria a otras, ¿no? Tampoco puede ser en un primer caso, pero para quien no cumple la multa, para quien no cumple una serie de directivas que recibe en cuanto a la gestión financiera, pues eso puede ser una medida a utilizar, ¿no? Ahora, lamentablemente sí existe escepticismo frente a eso que tú estás mencionando, ¿no? Cómo la organización política va a legislar para que finalmente se sancione a organizaciones políticas. Sí, pues aquí digamos... Por más que hayan consensos e iniciativas, ¿no? Por supuesto. Es una legislación autoaplicable, ¿no? Exacto. Porque quienes la tienen que aprobar la van a tener que aplicar a sus propias organizaciones. Pero este es un asunto también de responsabilidad de quienes toman la decisión y de seguimiento de la opinión pública, ¿no? La opinión pública, la prensa en general, quienes están vinculados con la discusión de estos temas, tienen que aportar al debate para que esto sea una cosa de amplio consenso, ¿no? Lo que no podría ocurrir es que sea una norma discutible, que luego se demuestra que no ha sido adecuadamente pensada, ¿no? No hay ninguna razón para apresurarse con sacar una cosa de la noche a la mañana. Hay que pensar, hay que diseñar, hay que discutir, y una vez que eso se haga, se apruebe. Con premura, porque eso tampoco es pues para las calendas griegas, es para la elección del 2021. No va a ser para esta elección de noviembre, donde ya no se pueden modificar las normas, pero para la elección del 2021. Pero hasta el 2021 habría el tiempo suficiente como para pensar razonablemente, viendo experiencia internacional, viendo la propia experiencia peruana, la estructura de los partidos, cómo funciona el financiamiento, y tratar de hacer una cosa que realmente sirva a lo que queremos como objetivo. Más transparencia, aportes que vengan de fuentes lícitas, ¿no? Y que el financiamiento de la política no compre poder, que no controle a los candidatos y no controle a los futuros elegidos, ¿no? Y ojo que no es lo único pendiente al 2021, no, supuesto, entonces por eso que la agenda, digamos, no puede retrasarse aún más. No, hay varios otros temas, ¿no? Se dice que se espera también la propuesta del Ejecutivo sobre la tipificación del delito de financiamiento ilícito. Efectivamente, el Ejecutivo ha ofrecido proyectos de ley en relación con varios de estos temas, incluidos los temas de equidad entre hombres y mujeres, todo lo que tiene que ver con el tema de financiamiento, forma del Congreso, eventualmente si habrá o no un parlamento bicameral, la discusión sobre temas como cifra repartidora, que debería estar vinculado con la elección, los mecanismos de elección y los distritos, las circunscripciones en las que elegimos. En fin, una serie de aspectos que también tienen un componente técnico importante. La eliminación del voto preferencial y otros, por ejemplo, ¿no? El tipo de lista con la eliminación del voto preferencial. Ahora, toda esta discusión, en principio, ¿no?, sobre la tipificación del delito de financiamiento ilegal, ¿dónde deja y dónde coloca a la reforma electoral? ¿No? Porque muchos dicen que, bueno, lo preventivo, ¿no?, es, por supuesto, igualmente importante. Por supuesto. Yo creo que la reforma electoral es un conjunto que tiene que verse articuladamente. Es decir, tú no puedes reformar con parches. Tú tienes que hacer una reforma aquí que sea coherente con la que estás planeando en otro aspecto, ¿no? O sea, por ejemplo, si se elimina el voto preferencial, hay que hacer cosas específicas para garantizar que hombres y mujeres tengan iguales oportunidades de participar. Hay que garantizar que la manera de seleccionar a los candidatos, es decir, lo que conocemos como democracia interna, funciona. Porque si no, eliminamos el voto preferencial y lo que tenemos es una lista elaborada por una cúpula. Entonces hay una serie de elementos que están engarzados unos con otros. No puedes mover aquí sin mover allá, porque si no podrías estar haciendo una reforma incoherente, ¿no? ¿Ese tipo de elementos que mencionas deberían ser parte de la discusión de este viernes? Bueno, no sé si necesariamente este viernes, pero sí tenerlo en cuenta, porque se puede empezar a discutir lo penal, pero con la cabeza puesta también en cuáles son las otras sanciones
que se quieren establecer de nivel administrativo, político, etcétera, y efectivamente cuáles son los mensajes y cuál es el modelo que se quiere instaurar para prevenir y evitar, ¿no? Cuando uno establece legislación sancionatoria, no solamente está pensando en sancionar ex post, sino también en generar incentivos para que no ocurran las conductas que se quiere prohibir, ¿no? Ahora, ¿cuál consideras tú ha sido el rol de la ciudadanía, ¿no?, previo a este debate? Porque se estaba exigiendo, se había puesto ya en agenda por el mismo ciudadano, ¿no? A través de muchas encuestas veíamos el rechazo absoluto que tienen los peruanos por el financiamiento ilícito dentro de las organizaciones políticas. En general por el financiamiento público también, ¿no? A la gente, sí, claro, no le gusta las dos cosas. Y curiosamente el financiamiento público es una manera de disminuir el riesgo del financiamiento ilícito. Si se incrementara. Exactamente. El problema es que las campañas son bastante caras en todo el mundo, ¿no? Hay una discusión sobre si se están incrementando o no los costos, pero en general se considera que hay costos mayores que hace 20 o 30 años, sí, es la tendencia, y que estos tienen que ser afrontados por los políticos de alguna manera. Entonces, si para ganar necesito una cantidad muy alta de recursos, probablemente no voy a preguntar con mucha insistencia de dónde vienen esos recursos, sino que los voy a recibir simplemente para poder afrontar los gastos. Entonces, eso tiende a llevar a los políticos a recibir dinero de fuentes oscuras o por lo menos de fuentes grises, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evitar. Y una de las maneras de evitar es el financiamiento público. Ahora, el financiamiento público también tiene tiene el problema de que a la gente no le gusta porque dice, yo prefiero que se financie la educación, la salud. Claro, porque mi dinero tiene que ir destinado a los políticos, ¿no? En los que yo no confío, en fin. Pero es un asunto también de evaluación de cuál es el mal menor, ¿no? Creo que es mejor financiar a partidos, aunque a algunos partidos o a algunos políticos no le gusten a la mayoría, que dejarlos librados a la posibilidad de que reciban dinero del crimen. Y por otro lado, hay que también controlar muy duramente la posibilidad de que entren recursos criminales o de lavado de activo a la política, y hay que sancionar a quien los recibe, ¿no? Bueno, qué interesante contemplar todo lo que significa la lucha, ¿no?, contra el financiamiento ilícito dentro de las organizaciones políticas, porque no solamente puede, digamos, verse desde una sola arista, ¿no?, lo punitivo, ni siquiera lo preventivo, sino incluso en esto último que mencionas, lo organizativo, ¿no? ¿Cómo llevo a cabo yo una elección? ¿Y cuánto dinero necesito para? Y los partidos tienen una serie de necesidades que son producto de exigencias que la propia ciudadanía le ha hecho. Por ejemplo, el congresista Edmundo del Águila ha planteado un proyecto para que se pueda usar los fondos públicos, el financiamiento público indirecto, el financiamiento público directo que reciben los partidos, para organizar las elecciones internas que organizan los partidos. Parece una cosa razonable. Lo ideal sería que las haga la OMP, el jurado, etcétera, pero si no va a ser así, sería razonable que los partidos usen recursos para organizar buenas elecciones, porque ese es un proceso nacional, ¿no?, con muchos costos. Entonces sí creo que hay una serie de aspectos que se pueden ir ajustando para mejorar los mecanismos de acción de los partidos en relación con esos mismos temas que nosotros les exigimos, ¿no? Mayor participación de mujeres, mayor transparencia, mayor democracia interna, mayor inclusión, mayor discusión y acercamiento a la diversidad del país, en fin, una serie de aspectos, mayor trabajo programático. Los partidos tienen que elaborar planes de gobierno ahora para presentarlos en las elecciones de octubre, y lo tendrán que hacer para el año 2021. ¿Con qué recursos cuentan para contratar profesionales, para tener espacios de diálogo, en fin, ese tipo de cosas que son fundamentales para construir una cosa que sea seria, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Percy, por supuesto. Estaremos atentos al día viernes y al trabajo y al debate que va a realizar la Comisión de Constitución y Reglamento sobre la tipificación del delito de financiamiento ilegal, que, como bien ha dicho nuestro invitado, tiene que ir acompañado de reflexiones que nos lleven hacia otros campos también. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hemos conversado con Percy Medina, jefe de la misión de IDEA Internacional.